¿Has caído en pecado? ¿O existe un pecado contra el cual te encuentras luchando y caes y te levantas y avanzas y caes y te levantas y avanzas y vuelves a caer y así varias veces? ¿Te encuentras en alguna lucha contra algún pecado recurrente? Pues bien, no desesperes, sino más bien persevera. Persevera con confianza en Dios, porque Dios mismo es tan sabio, poderoso y bueno que puede utilizar esas mismas caídas en pecado tuyas para santificarte, según la enseñanza de nada más y nada menos que el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino. Vamos a explicar esto. Mira, un pasaje bastante conocido de las Escrituras, amado por muchos, un pasaje particularmente especial para muchas personas, es Romanos 8:28. Todas las cosas concurren a bien para el bien de los que aman a Dios. Ahora bien, una cuestión que se plantea es si cuando se dice todas las cosas, esto incluye o no el pecado. Y sobre esto, Santo Tomás de Aquino, en su comentario a la carta a los romanos, porque Santo Tomás escribió comentarios de libros bíblicos, en específico en el numeral 698, nos da un desarrollo sumamente interesante. Voy a pasar a citar ese numeral completo y en ciertos momentos frenar la cita para introducir algunos comentarios que creo que pueden ser de ayuda. Porque al final de cuentas, todo el trabajo intelectual, apologético que hago es por amor a Dios y por amor a las almas. Dentro, claro está, de mis deficiencias y mis imperfecciones, eso ciertamente. Pero en última instancia, lo que se busca con todo este trabajo que realizo es que se pueda ayudar en el bien espiritual, en la plenitud del amor y de la verdad a todas las personas. Vamos a esto, entonces. Dice Santo Tomás, comentario a la carta a los Romanos, numeral 698. Cito. Podría preguntarse si sus pecados también obran conjuntamente para su bien. Ahí Santo Tomás está comentando el pasaje que cité, ¿no? El de Romanos 8:28. Todas las cosas concurren para el bien de los que aman a Dios. Continúa diciendo Santo Tomás. Algunos dicen que los pecados no están incluidos cuando dice todas las cosas, porque, según San Agustín, el pecado es nada, y los hombres se vuelven nada cuando pecan. Freno la cita ahí. Ahí la explicación es más de orden metafísico, en el sentido de que en la metafísica tomista, y en este punto hay un antecedente muy claro en San Agustín, el mal o el pecado se asocian al no ser, a la privación del ser. Es como un cierto introducir la nada en las cosas, ¿no? Es en ese sentido metafísico en que está hablando. Entonces, cuando se dice todas las cosas, serían todas las cosas que son, pero el pecado no estaría entre las cosas que son, sino más bien sería una privación del ser. Entonces, Santo Tomás dice que algunos ven la cuestión de ese modo, y es una opinión que se puede mantener, por ejemplo, en un sentido metafísico. Pero luego Santo Tomás pasa a desarrollar otra visión que es muy valiosa espiritualmente y lo hace en contraste con esta digresión metafísica que acabo de explicar. Mucha atención a lo que dice Santo Tomás a continuación. Dice, pero, contrariamente a esto dice una glosa, Dios hace que todas las cosas cooperen para su bien, en la medida en que, si se desvían y se extravían del camino, también hace que esto contribuya a su bien. Por eso dice, aunque el justo caiga, no quedará derribado, porque el Señor es el que sostiene su mano. Salmos 37:24. Entonces Santo Tomás aquí está exponiendo otra visión, ¿no? De acuerdo con la cual Dios mismo podría hallar ocasión en nuestras caídas en pecado para generar un bien para nosotros. Eso lo voy a explicar con más detalle a continuación. Pero desde ya es importante precisar que no es que Dios genera que nosotros caigamos en pecado, ni que Él positivamente quiera que nosotros caigamos en pecado. No, no, si nosotros caemos es por nuestra voluntad, no porque Dios determine que caigamos en pecado. Pero Dios puede hallar ocasión en esta caída nuestra
para sacar un mayor bien. Porque nuestra caída en el pecado es un mal. Pero como decía San Agustín en el Enchiridion, y que lo citaba Santo Tomás, si Dios permite el mal, como por ejemplo nuestras caídas en el pecado, el mal que tienes en tu vida, esas caídas recurrentes, por ejemplo, es porque es tan sabio y bueno que del mismo mal puede sacar un mayor bien. Entonces, miren cómo Santo Tomás trae a colación este pasaje de Salmos 37:24. Aunque el justo caiga, no quedará derribado, porque el Señor es el que sostiene su mano. Entonces sí, el justo puede caer y varias veces, ¿no? De hecho, la Biblia también nos dice el justo cae 7 veces. Santiago, me parece que en Santiago 3:2 dice que nosotros ofendemos muchas veces, y cuando dice nosotros se refiere a gente que estamos justificados o renacidos, porque es el mismo nosotros al que se refiere en Santiago 1:18. Dicho eso, entonces, el justo puede caer, pero no queda derribado. Quedar derribado es que cae y se queda ahí tirado en el suelo. Si no dice, porque el Señor es el que sostiene su mano. Esto me trae a la mente cuando yo camino, por ejemplo, con mi hijita, ¿no? Mi hijita María Victoria ya camina, y ella ahí va caminando, y a veces tropieza, ¿no? Con alguna irregularidad del suelo, y se cae, pero yo estoy agarrando su mano. Entonces es como que se va para un lado, pero no se estrella contra el suelo. Ciertamente su pie tropieza, ciertamente se cae, no es que está parada, cae, pero como está de mi mano, no queda derribada en el suelo, sino está sostenida por mi mano amorosa. Y de mí, pues que soy débil e imperfecto. Entonces, cuán maravilloso que nuestro Padre Dios nos sostenga y nos ame. Bueno, vamos a seguir citando lo que dice Santo Tomás. Apunta a continuación. De acuerdo con esto, parece que siempre se levantan con mayor amor, porque el bien del hombre consiste en el amor, de tal manera que sin él, dice el apóstol, no es nada. La referencia a 1 Corintios 13:2, ¿no? Donde el apóstol Pablo dice, aun si tuviese toda la fe de tal manera que moviese montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Entonces la dimensión fundamental es la del amor. Y recuerden el caso de aquella pues mujer de la mala vida que fue a lavarle los pies a Jesús con sus lágrimas. Esto está en Lucas capítulo 7. Y Jesús explica que a esta mujer se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. Y al mismo tiempo pone una comparación, ¿no? De que habían dos personas que le debían dinero a otro, y que uno debía mucho, mucho dinero y otro debía más o menos o poco dinero. Y se le perdona la deuda a ambos. ¿Quién lo amará más? Aquel a quien más le perdonó. Entonces, cuando nosotros en medio de nuestras caídas experimentamos el amor de Dios que nos perdona, eso nos afirma más en el orden del amor. Entonces, el estándar no es una perfecta perfección moral. Ciertamente debemos apuntar hacia esa altura de Cristo y debemos perseverar en buscar ese objetivo. O sea, eso sí es necesario, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Y también Jesús dijo en Mateo 5:20, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Pero la dimensión fundamental para esto no es un legalismo de perfección moral, de simplemente cumplir reglas y ya está, o el ser totalmente puro, limpio moralmente. La dimensión fundamental que da contenido a la santidad y que habilita la perfección moral y el mérito es el amor de Dios. Y en la medida en que por causa de nuestras caídas recibimos el amor de Dios en la forma de perdón, en la forma de misericordia, y lloramos nuestros pecados y vamos ante Cristo y con lágrimas lloramos ante sus pies porque hemos fallado, porque hemos caído, y Él nos ama y nos perdona, entonces crece en nosotros también el amor. Y se nos perdona mucho porque hemos amado mucho. Y también amamos mucho porque se nos ha perdonado mucho. Es una dinámica que se retroalimenta. Luego dice Santo Tomás, la respuesta es que el bien del hombre consiste no solo en la cantidad de amor, sino especialmente en su perseverancia hasta la muerte. Como dice Mateo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13.
Entonces, acá Santo Tomás apunta algo importante. No se trata de que nosotros tengamos mucho amor en un momento o sintamos mucho amor en nuestro corazoncito, en algún momento de oración o incluso en algún momento en que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y sentimos arrepentimiento y después mucho amor a Dios porque nos ha perdonado. No solo eso, porque no basta con eso, sino se requiere la perseverancia en la caridad, la perseverancia en el amor. Y a continuación, y esta es la parte más importante de esta lección espiritual que nos da Santo Tomás va a explicar cómo Dios puede utilizar nuestras caídas en pecado para habilitar nuestra perseverancia en el amor. Dice, además, por haber caído, se levanta más cauteloso y más humilde. Por eso la glosa añade que esto los hace progresar, porque vuelven a sí mismos más humildes y más sabios, porque temen ensalzarse a sí mismos o confiar en su capacidad para perseverar. Fin de cita. Entonces, Santo Tomás está enseñando aquí que cuando nosotros caemos en pecado y nos levantamos, y cuando digo nos levantamos, esto es el efecto, pero por supuesto que ahí la causa habilitante es la gracia de Dios, ¿no? Cuando nosotros caemos en pecado y somos levantados por el amor de Dios, entonces nos damos cada vez más cuenta de que la perseverancia no se trata de que nosotros seamos perfectamente perfectos por nosotros mismos sin la gracia de Dios, sino que es la gracia la que nos sostiene y ayuda en esto. Y entonces nos vamos haciendo más dóciles a la gracia, más humildes. Comenzamos a desconfiar cada vez más de nosotros mismos y comenzamos a confiar cada vez más en la gracia de Dios, que resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Entonces, ahí tenemos una clave muy importante. No desesperes si caes una y otra vez en un pecado, sino que sigue luchando. Ojo, cuando yo digo no desesperes, no te estoy diciendo vive tranquilo con tu pecado a que Dios te perdona. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que si luchas con un pecado o caes o tienes caídas continuas, levántate o para decirlo con más propiedad, porque sí se puede decir levántate, ciertamente, pero para decirlo con más profundidad, deja que el amor de Dios te levante. Y confía cada vez más en ese amor de Dios. Y afiánzate en ese amor de Dios. Y esa confianza en el amor de Dios es la dimensión fundamental de la santidad y de la perseverancia. Esa es la dimensión fundamental. Así que Dios mismo puede estar usando tus caídas en pecado para ir construyendo estas condiciones para un auténtico camino de santidad. Y ese proceso puede demorar, porque somos sumamente deficientes y además porque Dios, pues, se toma su tiempo, no según nuestras desesperaciones, sino según su propósito. Pero hay que tener confianza. Entonces, el que tengamos muchas caídas ayuda a que seamos humildes. Pero como digo, no se trata aquí de que vivas tranquilo con tu pecado. Vive intranquilo con tu pecado. Vive intranquilo. Y que tu tranquilidad esté en Dios. Entonces, tú, respecto a tu pecado, vive intranquilo y lucha contra tu pecado. Persevera en luchar contra tu pecado. Y si caes 1000 veces, pues te levantas 1000 veces. O de nuevo, para decirlo con más propiedad, deja que el amor de Dios te levante 1000 veces. Como decía el sacerdote venezolano Roberto Sipols, una frase que a mí me ha quedado grabada mucho y que me ha ayudado mucho, él dice: Dios no se cansa de perdonar, pero tú no te canses de luchar. Entonces sigue luchando contra ese pecado. Y en cada vez que seas levantado por el amor de Dios luego de alguna caída, que eso te afiance en que Él te ama, en que Él te perdona. Y entonces la auténtica perseverancia comenzará cada vez más a mostrarse. ¿De dónde fluye la auténtica perseverancia? En perseverar, en saber, en tener profunda conciencia y vivir que somos amados por Dios. Porque el amor consiste en esto,
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y ese amor te va a ir levantando. Y si caes, te va a ir levantando. Y vas a confiar cada vez más en ese amor y menos en ti. Y de eso se trata. Así que sí, Dios puede usar como ocasión tus caídas en el pecado para habilitar un camino de santidad en tu vida. No desesperes, sino persevera. Persevera en dejarte amar por Dios. ¿De qué sirve que seas casto como un ángel si al mismo tiempo eres soberbio como un demonio? ¿Mm? Entonces, Dios puede utilizar tus caídas para comenzar a hacer en ti como una especie de hoyo. Así como cuando van a construir un rascacielos, un edificio muy grande, ¿qué hay que hacer en el suelo? Un hueco muy grande. Para que haya un edificio muy grande, primero hay que generar un hueco muy grande en el suelo. Entonces, Dios, por un medio de un conjunto de circunstancias que pueden implicar caídas, humillaciones, desprecios, incomprensiones que puedas pasar, circunstancias externas, peleas, difamaciones, etc., Él puede estar generando un gran hueco en ti, ese hueco de la humildad. Pero en ese hueco de la humildad, Él va a construir algo muy, muy grande. Tú confía en eso, que Dios te ama.